Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se iluminan los sueños cuando habla un maestro. Se hace luz la palabra cuando afronta el deber. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar internacional a cargo del doctor Carlos Manuel Álvarez de Saya a través del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrados de la Universidad Santander en México. Me place mucho y para mí es un honor poder presentar a mi gran maestro, a mi admirado maestro Carlos Álvarez de Saya, y de alguna forma pues comentarles algunos datos de su vida profesional y de su trabajo, o sea, haciendo un resumen de toda su labor como maestro. El doctor Carlos Álvarez de Sayas es doctor honoris causa, fue el primer doctor honoris causa de la Universidad Santander en México. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Academia de Ciencias de Moscú y doctor en Ciencias de segundo nivel por la Comisión Nacional de Grado Científico en Cuba. Además de físico, fue asesor desde la fundación del Ministerio de Educación Superior de Cuba, asesor pedagógico de nuestro Ministerio para el Desarrollo de la Formación de los Profesionales en Cuba, fundador y presidente durante más de 20 años del Tribunal Nacional de Grado Científico que otorga el grado de doctor en Ciencias Pedagógicas en Cuba, formador de doctores de muchos países, Perú, Ecuador, Colombia, México, Bolivia, Cuba. Actualmente es el director nacional de ALSI Consultores Pedagógicos en Bolivia. Ha escrito más de 30 libros sobre temas de didáctica, pedagogía y filosofía de la educación. Y dentro de estos libros se encuentra un libro muy famoso sobre todo para los estudiantes mexicanos, denominado Didáctica, la escuela en la vida. Para nosotros, Carlos Álvarez es maestro de maestros, que ha demostrado que realmente la obra de enseñar ha sido su obra de infinito amor, parafraseando a José Martí. Entonces le damos la palabra al doctor Carlos Álvarez de Sayas para pues que converse con nosotros durante todo este tiempo que tenemos para compartir saberes y conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresita. Teresita es una de mis primeras graduadas de doctorado en ciencias pedagógicas. Pero no solo eso, sino porque hemos sabido llevar una vida paralela de estudios, investigaciones, desarrollándose en Cuba, en la Universidad de Pinar del Río, de donde es ella, y posteriormente en México. Para mí es un honor también participar en la institución que ella dirige. Ella con su esposo Pedro y con su hija Claudia. Empecemos. Siempre que desarrollamos una investigación, esta surge de una problemática, de una necesidad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de didáctica, sobre todo la didáctica elemental, argumentando de que lo que vamos es a caracterizar la teoría de una ciencia, porque hay quienes piensan que la didáctica es algún aspecto operativo, operacional, pero que ella en sí misma no es una ciencia. Es decir, no se le da la categoría que puede tener, digamos, la física. Cuando nos estamos preparando para esta actividad de hoy, yo le mandé a mi colega Teresita
la doctora en Ciencias Pedagógicas Teresita. Mi currículum. Y ahí signifiqué que desde niño yo estoy motivado por los aspectos educacionales, pedagógicos, desde la familia. Pero al mismo tiempo, también desde niño, con 17 años, empecé a estudiar física. Y la física es una ciencia que difícilmente alguien se la cuestione. Hace siglos que va evidenciando la naturaleza científica de esa ciencia, y valga la redundancia. Sin embargo, aquí venimos hoy a argumentar por qué la física es una ciencia y por qué la didáctica también lo es, de naturalezas distintas, pero que todas ellas van respondiendo a una lógica del pensamiento en un determinado contexto. La primera diapositiva. ¿Qué es una ciencia? Es un sistema de conocimiento acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, que es el instrumento fundamental para la solución de problemas que enfrenta el hombre en la relación con su medio. Es decir, es un sistema de conocimiento que estudia un aspecto de la naturaleza, la sociedad o el pensamiento que sirve para resolver problemas, como es la física, como es la medicina y como es la didáctica. Ahora bien, esta lógica de pensamiento para cualquier ciencia ha pasado por 4 periodos, y yo diría incluso que 5. A estos periodos se le llama los distintos enfoques y que responden al desarrollo mismo de la sociedad con un carácter universal. Y decimos ciencia 5 y no solo 4, como vamos a argumentar posteriormente. Los enfoques son escolástico, positivista, posmodernista y holístico dialéctico. El enfoque escolástico es el que existía en los periodos iniciales del desarrollo de la sociedad en el mundo, el esclavismo y el feudalismo. Ahí no había entonces científicos, sencillamente primaba un enfoque idealista subjetivo. Los fenómenos que se daban en la naturaleza si afectaban a las personas, al hombre. Cuando digo hombre, pienso primero que todo en la mujer. El ser humano. Era consecuencia de Dios. O algo que no exigía la argumentación de un análisis profundo. Consecuencia de que eran unos poquitos los que tenían cierto nivel de desarrollo intelectual y muchísimos aquellos que eran esclavos o siervos en dependencia del periodo que estemos estudiando. Ahora bien, empieza a haber un cierto desarrollo tecnológico. Ahí estamos mostrando una máquina, un tren termodinámico. Es decir, a partir del calor se generaba la posibilidad de desarrollar mediante instrumentos mecánicos y termodinámicos el movimiento que antes se hacía por carruajes en Europa, en los Estados Unidos, en fin, en todo el mundo. Pero ya empieza a haber un cierto desarrollo que genera una posibilidad o un enfoque de desarrollo intelectual de orden superior y que responde entonces a las 2 primeras revoluciones industriales, la mecánica y el electromagnetismo.
En ese sentido, nosotros vamos explicando los fenómenos que se van dando en la realidad. Digamos, dame cualquier objeto aquí. Bien, yo tengo este lapicero que se ve y lo suelto y cae. Eso anteriormente no se explicaba, pero Newton empezó a decir, bueno, hay una fuerza que empuja el lapicero hacia el centro de la Tierra y esa fuerza la denominó fuerza de gravedad. E incluso hizo más, dijo que era igual a la masa por la aceleración de la gravedad. O sea, F es igual a m.g, aceleración de la gravedad. ¿Y qué sucede si uno está pensando que Dios me ayude y voy a bajar las escaleras rápido y vivo en un 10º piso y no bajo por la escalera y me tiro del balcón? ¿Qué pasa, mi hermano? En ese sentido no había que buscar muchas explicaciones, pero sí hubo un individuo en su momento, en el siglo XVIII, que expresó una ley que explica el por qué el lapicero se cae. Y si lo hago en otro país, en Londres, el lapicero se cae igual. Es decir, empezaron a inferirse determinadas conclusiones como resultado de caracterizar el fenómeno mediante variables o magnitudes e incluso precisar leyes que establecían las relaciones entre esas magnitudes, las relaciones entre esas variables. Y esa ley era la expresión más rigurosa científica para caracterizar el fenómeno natural, físico, con ese enfoque. De modo tal que a partir de esa lógica de pensamiento nosotros pudiéramos explicar, digamos, la información que estos individuos hasta finales del siglo XIX o principios del XX podían recogerla de forma gráfica y rigurosa, conformando libros que explicaban científicamente los fenómenos que se daban en la naturaleza, de naturaleza física, química y biológica en un grado inmediato de correspondencia entre, digamos, determinadas vacunas y la presencia de determinadas patologías. En ese sentido, los aspectos subjetivos, los aspectos espirituales no eran científicos. Los fenómenos que se producían en ese orden de cosas estaban vinculados con la religión, pero nunca con la ciencia. Había una dicotomía, una separación obligada entre esas dos caracterizaciones. En la física misma, a principios del siglo XX, empieza a presentarse determinado nivel de no rigurosidad. En los fenómenos ondulatorios, como la luz, es interesante que usted coge un celular y proyecta una luz y después otro celular y proyecta otra luz. Hay un punto en que las dos radiaciones coinciden, pero una pasa y la otra también. No chocan. Muy bien. Sin embargo, usted tiene dos objetos de naturaleza material, sustancial, como las manos, y si en un momento determinado las uno, chocan. Quiere decir que la sustancia choca y las radiaciones no chocan. Pero ¿qué sucede? Que a principios del siglo XX, cuando se empieza a estudiar el micromundo, en el átomo, las radiaciones
chocan y ese es el fotón. Y al mismo tiempo, las partículas atómicas se comportan como onda. Entonces se crea un cierto caos, una cierta incertidumbre. Y ahí tenemos en la proyección como en el 1917, hace ya más de un siglo, la física entra también en crisis. Y menciono la física porque es la ciencia que por lo general es más, que con más autorización se habla de que es una ciencia rigurosa. Sin embargo, repito, a principios del siglo XX, desde el año 17, se plantea como principio, como ley, la no sé qué va a pasar. Es decir, dónde va a estar la partícula en un momento determinado y qué velocidad puede tener. Es decir, la lógica determinista, la lógica científica entra en crisis. Lo interesante es que en el año 25, unos poquitos años después, ya Schrödinger, por mencionar el más conocido, empezaron a precisar en la mecánica cuántica las leyes que expresaban el carácter corpuscular y ondulatorio a la vez, corpuscular y ondulatorio a la vez, de todos los elementos consustanciales al objeto del micromundo. Era una nueva manera de pensar la realidad de la naturaleza material. ¿Para qué? Para darse cuenta que la luz es onda y corpúsculo, y es la esencia entonces de la mecánica cuántica. Lo interesante es que del 17 al 25 no pasaron nada más que 8 años, y surgió la ciencia, la teoría capaz de caracterizar ese proceso. Bien, vamos entonces a finales ya del siglo XX, empieza a conjugarse otra manera de expresar el comportamiento de la realidad. Veamos. ¿Qué es lo complejo? Vamos a ver, vamos a precisarnos un poco más. La primera revolución industrial, las dos primeras revoluciones industriales, con un carácter determinista y único, exige una lógica de pensamiento lineal. Es decir, si el automóvil va a más velocidad, recorre en menos tiempo una distancia determinada. Y si va a menos velocidad, yo predigo que va a demorar más tiempo. Y eso se da siempre. Cuando el mundo empieza a hacerse complejo, desde el punto de vista de la ciencia física, entonces la realidad se hace un poco indeterminada, incertidumbre, caótica. Y ahí es que empieza a encontrar una respuesta válida desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto ya a finales del siglo XX. De modo tal que la manera de caracterizar a todas las ciencias existentes en la realidad no es solo de una manera determinista, sino que está presente lo cuántico, lo complejo, para poder explicar esos fenómenos que se dan en la realidad y que empiezan a encontrar una expresión rigurosa a finales del siglo XX y principios del siglo que empezamos a vivir. Y eso es lo complejo, que es capaz de expresar en una sola concepción teórica
lo sistémico, lo holístico, lo holográfico y lo dialéctico, lo cuántico. Cuestión que vamos a aplicárselo a la ciencia que nos interesa, la didáctica. Bien. Sin embargo, la esencia de lo dialéctico estriba en que el objeto de estudio está conformado por múltiples componentes, los que se relacionan entre sí no con una lógica inmediata determinista, sino contradictoria y complementaria. Bien, ¿es bueno o es malo tirarse del 10º piso de un edificio? Es malo. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad hace que la aceleración sea de un orden del cuerpo, tal que cuando llegas a la Tierra te mata. Y eso es más que evidente. Pero en la mecánica cuántica, en el fenómeno complejo, puede ser que sí y puede ser que no. Así es la manera de pensar en la física y en la didáctica. Y por ahí es donde vamos, va la esencia de lo que estamos diciendo. ¿Qué cosa es lo dialéctico? Es la relación entre variables, magnitudes, componentes, como querramos llamarle, entre aspectos que caracterizan al objeto, que son ellos dos, los dos elementos son iguales, diferentes. Cuando surgen, los dos surgen siempre juntos. No es que haya primero uno y después el otro. Lo más interesante es que entre ellos dos hay una contradicción, o sea, luchan entre sí, pero al mismo tiempo se complementan. Y es más, luchan y al mismo tiempo el uno sin el otro no existen. Eso realmente no es fácil de entender. A la humanidad en la física le costó 3 siglos. Y en las ciencias sociales todavía muchos, por no decir la mayoría, no entienden eso. Las leyes que rigen el comportamiento de esos fenómenos cuánticos, dialécticos, complejos, es la lucha en que uno niega al otro, pero al mismo tiempo esa lucha y negación es lo que genera su desarrollo. Su desarrollo en un proceso continuo de transformaciones que ya no van en línea recta, sino van en una negación sucesiva de estados. Bien, aquí dentro de los fenómenos sociales, uno de los cuales es la educación, lo pedagógico, lo didáctico, lo curricular, lo administrativo, como la ciencia que caracterizan el proceso de formación de los sujetos, de las personas que participan en ese proceso, tiene 3 dialécticas básicas. Es en esa bipirámide que proyecto, obsérvese que en los extremos superiores y negativos está la relación entre lo material y lo espiritual, lo objetivo y lo subjetivo y lo individual y social. Es decir, en un fenómeno social siempre está presente lo material y lo espiritual. Y ahí habrá enseguida alguien que diga, oye, pero eso de espiritual, ya eso se me parece una religión y no me parece científico. Toda persona que es capaz de ver un fenómeno, esa visión material que captan a través de una radiación electromagnética los ojos y lo transmiten a través de otra radiación electromagnética a través de los conectores entre el ojo y el cerebro, al final conforma en dicho cerebro una idea, un concepto, y eso es espiritual, eso ya no es material, es decir, en el cerebro-mente,
pensamiento, hay una dialéctica material espiritual presente siempre. Y el hombre ve no solo porque tiene ojos, sino porque tiene cerebro y porque tiene pensamiento. Entonces, esta idea material espiritual es imprescindible para la comprensión esencial de los fenómenos sociales, incluyendo los educativos. De igual forma, lo individual y social, el sujeto solo, aislado de los demás, no existe. Existe porque está conformado en todo un conjunto de individuos que conforman un grupo social. De igual manera, lo objetivo, o sea, lo que está presente en la realidad, que no hay que identificarlo con lo material, porque es objetivo el estudio de la emoción de una música. Por ejemplo, en estos días estamos en los velorios de Rosita Fornés. ¿Qué mujer para expresar más profundamente la espiritualidad de la cubanía a través de la música, de la danza y todos esos elementos presentes que conforman la cubanía eran material y espiritual siempre? Y eso es lo que me permite objetivamente estudiarlo y abstraer subjetivamente todas esas cualidades de esa bella persona. ¿Quién mejor que José Martí para expresar la espiritualidad de la cubanía, cuando a través de toda su obra es capaz de precisar los aspectos que conforman la espiritualidad del cubano? Y eso lo expresaba en forma gráfica, materialmente, en una escritura. Entonces no había computadora, pero sí a través de los libros. Entonces la realidad entre esos tres dialécticas son las fundamentales para caracterizar científicamente al fenómeno didáctico. Pero veamos el yin yang, que tiene que haberlo visto muchísimas veces. Obsérvese que aquí hay dos aspectos, uno negro y otro blanco. El negro tiene un círculo blanco y el blanco tiene un círculo negro. Es decir, no veamos dos elementos absolutamente distintos, sino son distintos y al mismo tiempo son portadores en determinada escala, en determinada medida del contrario. Porque si uno mismo no es capaz de ser portadores del contrario, no existe la relación. Y claro, pensemos maestro-estudiante. El maestro va a enseñar, pero todos los días el maestro en el aula aprende. Y el alumno fundamentalmente aprende, pero todos los días enseña al maestro. Obsérvese que no solo es un círculo blanco en el negro, sino que hay un conjunto enorme de aspectos que son blancos. Y en la parte blanca no solamente hay un círculo negro, sino hay otros aspectos más que son también de color negro. Y los dos se unen, es decir, expresan una unidad imprescindible de existencia de cosas que son iguales y distintas a la vez, que se oponen y se complementan a la vez, porque el maestro sin los alumnos no existe y viceversa. Es decir, la presencia objetiva en la realidad de dos elementos que son siempre juntos, que son imprescindiblemente juntos, pero que al mismo tiempo se oponen y se complementan. Es difícil entender eso, que se opongan. Sí, todo lo que existe en la realidad social está conformado por elementos que luchan entre sí, pero que además se complementan para poder desarrollar el objeto como tal. En resumen, de la observación se ven dos tipos de actividades, la enseñanza y el aprendizaje, que desarrollan dos tipos de individuos, el estudiante y el profesor. Y a la vez se aprecia también una actividad sobre un objeto, que es el contenido de la materia. Es decir,
que gracias a la actividad que llevan a cabo los dos sujetos sobre un mismo objeto, el contenido, se relacionan el aprendizaje y la enseñanza y se logra el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver qué pasó por aquí. Ajá. Fíjense, vamos a buscar los componentes, las variables, las magnitudes, los elementos, como queramos llamarle, que conforman el objeto proceso de enseñanza-aprendizaje. De nuevo utilizamos la dialéctica de la relación entre 6 aspectos, los cuales se muestran, se grafican a través del siguiente símbolo. El objeto de estudio es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se descompone en los siguientes componentes. El problema. ¿Qué cosa es el problema? El problema es el objeto en su estado inicial que genera una necesidad en el sujeto. Es decir, si no hay un problema, no se desarrolla un proceso consciente. Y ese problema es una precisión, una manifestación inicial del objeto que se precisa en términos de que genera una necesidad en el sujeto. Esa necesidad, para satisfacerlo, tiene que desarrollarse el proceso como tal, mediante el cual uno necesita determinar aquel aspecto del objeto que yo voy a estudiar, y eso le voy a llamar contenido. Todos los maestros sabemos que nosotros en una unidad temática, en una asignatura, desarrollamos el contenido de una cierta parte de la realidad, es decir, de una ciencia determinada. Ese contenido se explica a través de la manera de que el estudiante participe y se apropie de esos contenidos. Y ese es el método. Haciendo uso de determinados medios. Bien, la palabra, la pizarra y hoy más que nunca los equipos de la cuarta revolución industrial, es decir, la computadora. Pero online nos estamos comunicando, es decir, el medio se convierte en un instrumento cualitativamente distinto a la manera tradicional de desarrollar la enseñanza. Y la forma, porque está el espacio y el tiempo en correspondencia con la lógica que siga, o sea, el método que sigue. Buscando que, por último, que se alcance el objetivo que nos habíamos planteado, es decir, el objeto en su estado final aspirado, y que lo constatamos a través de la evaluación. Este conjunto de componentes están relacionados entre sí y por lo tanto expresan leyes, 4 leyes que por supuesto no las vamos a estudiar en el día de hoy porque ¿qué tiempo llevamos, Tere? 25 minutos. Bien, pero lo importante es ver cómo en la didáctica sí hay componentes, sí hay variables, cómo en la didáctica sí hay leyes. La primera ley es la que me permite precisar el objeto de estudio mediante la abstracción de un aspecto de la realidad y lo preciso en el contenido. En esa ley nosotros precisamos el problema, es decir, ese objeto, cómo estaba en su estado inicial, y el objetivo, ese objeto, cómo va a presentarse en su estado final aspirado. ¿Dónde está la dialéctica de esos procesos? Vamos a verlo. El problema, situación inicial del objeto, una situación objetiva. El objetivo, situación final aspirada del objeto. Es decir, el problema es objetivo
y el objetivo es subjetivo. Ah, ¿cómo es eso? Sí, señor. El objetivo está en la mente del que hizo el programa, del maestro, y se le va inculcando al escolar para que él se haga consciente de qué se aspira a que él alcance. Entonces la dialéctica está en que el problema es objetivo y el objetivo es subjetivo. El problema está presente en la realidad y el objetivo es lo que nosotros queremos que la realidad sea. En este momento está en la mente en la espiritualidad de el que elaboró el programa, del director de la escuela o rector de la universidad, decano de la universidad, etc. Es decir, se ve evidente que entre el problema y el objetivo hay una dialéctica, porque son iguales, es proceso, y son distintos. Uno tiene una cualidad objetiva y el otro subjetiva, uno es material y el otro es espiritual. Entonces, entre el problema y el objetivo como elementos contrarios, se viabilizan a través de ¿qué? Del método, la forma y el medio, es decir, de los componentes operacionales del proceso. A través del desarrollo mismo del proceso de enseñanza-aprendizaje, esa dialéctica problema-objetivo se va viabilizando y logrando que el estudiante se incorpore a través del método, de la forma y el medio, es decir, a través del desarrollo mismo del proceso, de modo tal que vaya alcanzando un resultado que después se constata a través de la evaluación si es verdad que los escolares van alcanzando el objetivo o no. Y siempre desarrollado sobre la base de un contenido propio de esa materia que se refiere al contenido de una ciencia que es objeto de estudio en esa materia, en esa asignatura. Es decir, se cumplen todas las características de una ley de naturaleza dialéctica, de naturaleza cuántica. Si entonces en la física, desde principios del siglo XX, ya existía una ciencia que se llama mecánica cuántica, que explicaban los fenómenos que se dan en el micromundo desde un punto de vista cuántico, dialéctico, nosotros aquí desarrollamos la didáctica con esa misma lógica del pensamiento, con esa misma lógica compleja del pensamiento, vinculando factores que son cualitativamente distintos, pero que al mismo tiempo forman una unidad. Y entonces nosotros podemos pensar que Hegel, ya a mediados del siglo XIX, nos hablaba de tesis, antítesis, síntesis. Es decir, tesis es un elemento, antítesis un elemento contrario, pero que sin embargo no hay otra manera de resolver esa contradicción si no es a través de un tercer elemento que los sintetiza a ambos. Y eso es lo que es el desarrollo mismo en el orden operacional del método, la forma y el medio para lograr el contenido que aspiramos. Bueno, yo iba a hablar un poco de los periodos deterministas, pero no sé si sea más operativo. ¿Sí? Tú dirás, Esther. Sí, es que sí. Todavía tenemos tiempo, doctor. Muy bien. No sé dónde están las diapositivas. Bien. Lo interesante es que el enfoque determinista se fue desarrollando a lo largo de un periodo, a ver, el determinismo se desarrolla en lucha contra las estructuras feudales esclavistas. Es decir, los científicos
dejaron de decir si en un momento determinado iba un campesino a caballo por el campo y le caía un rayo que era castigo de Dios. Empezaron a decir los científicos, no, vamos a estudiar que hay una ciencia que se llama electromagnetismo, que usted puede en un momento determinado precisar la causa de por qué cayó un rayo. Y ese fenómeno que le costó la vida al campesino, pero sin embargo no es influido por la venganza de ningún diablo, sino sencillamente porque es un fenómeno electromagnético que se puede resolver usando un pararrayos, por ejemplo. Y entonces ese periodo de pasar del esclavismo y el feudalismo a el inicio de las revoluciones industriales, mecánica y termodinámica, la primera y segunda revolución industrial, se apoyaron en el desarrollo de la ciencia. Lo más interesante es que a finales del siglo XX, estamos hablando de los años 70, 80 del siglo pasado, unos cuantos de los, por lo menos a mí, yo lo viví, que surge la revolución analógica, es decir, el surgimiento de la computadora. La computadora inicial analógica, una cosa que se me escapaba. Estas revoluciones industriales determinó el surgimiento de dos clases sociales, uno dueños de fábrica y otro de los obreros que trabajaban en esa fábrica, de los obreros que producían esos trenes, esos automóviles Ford con el modelo T histórico, iba caracterizando una contradicción entre una clase de los dueños de la fábrica y otra clase, los trabajadores. Sin embargo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de las computadoras analógicas, la contradicción empieza a desaparecer porque el sujeto se aísla de lo social. Si en las primeras estructuras sociales, regresamos de nuevo al feudalismo, donde había un artesano que producía determinadas mercancías y la vendía en el mercado, cuando surgen las dos primeras revoluciones industriales, esas mercancías empiezan a producirse en serie y eran la que impulsaba en el desarrollo económico y social de toda la humanidad. Y generaron una contradicción y una lucha de clases que iban transformando el proceso social y educativo. La revolución industrial, la tercera revolución industrial de naturaleza analógica, va llevando a una situación de aislamiento del sujeto como consecuencia de que él empieza a trabajar delante de una computadora analógica, insisto en eso, para caracterizar el fenómeno social de esos años. Es más, si aplicamos una caracterización determinista, habría autores que hablaban de un periodo feudal y otro periodo capitalista, y el capitalismo generaba una situación social de dimensiones superiores, pero y de lucha y de revolución. El capitalismo, el socialismo, y por ahí era determinísticamente el único camino que había que seguir, de manera obligatoria, determinista. Sin embargo, con la revolución analógica, casi que se pierden las regularidades, finales del siglo XX, e incluso los países con esa lógica determinista también empiezan a desaparecer. Y se habló de la teoría del caos.
Bien, Heisenberg decía en el 17, lo había planteado en física, y a finales del siglo XX se empezó a hablar de un caos, la teoría del caos. Y los filósofos empezaban a corresponderse con esa apreciación. Y de igual forma, los fenómenos pedagógicos, didácticos, curriculares. Sin embargo, la mecánica cuántica surge en la física a principios del siglo XX. Y la teoría de lo complejo es a finales del 20 y principios del 21, en la figura de Edgar Morin, francés, filósofo. Y entonces, ¿qué sucede? Que si la mecánica cuántica es capaz de unir los elementos opuestos que tienden a excluirse, pero verlo como imprescindible en una unidad, en los fenómenos sociales, los fenómenos complejos empiezan a explicarse a través de la teoría de los procesos conscientes y todas las otras caracterizaciones que a partir de Edgar Morin empiezan a desarrollarse en el mundo. Y por lo tanto, ya no es el determinismo didáctico de que el maestro enseña y el alumno aprende y usted se calla la boca y escúcheme, sino ya empiezan a haber situaciones que lo hacen complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando surge la mecánica cuántica y la teoría en física, en el mundo de las ciencias sociales, no solamente hay un aislamiento del sujeto delante de su computadora, sino que ya el celular empieza a jugar un papel social imprescindible. Es decir, el maestro delante de la computadora se aísla y con la revolución digital se une a los alumnos a través de la computadora. Hoy lo estamos viviendo con un carácter imprescindible. Como no podemos tener con una presencia inmediata entre el maestro y los alumnos, la escuela sigue funcionando a través de las relaciones online, como estamos haciendo en este mismo momento entre nosotros. Claro, sobre todo para los viejos, nos es muy difícil desarrollar una clase en la cual yo no vea las reacciones de los participantes. Pero nosotros lo que sí tenemos que ser capaces de motivar a través del uso de los celulares y otros medios cuánticos para que la conexión social, individuo, sociedad, la conexión social, que es contradictoria pero al mismo tiempo complementaria, implique un cambio cualitativo superior en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que cuando el enfoque ya deja de ser mecanicista, sino dialéctico, cuántico, complejo, este cambio cualitativo que se produce en la cuarta revolución industrial, la revolución digital, en el cual cada estudiante, cada escolar es portador de la recepción de la información y es portador a su vez de la fuente de esa misma información, de ese mismo contenido. Es decir, esa bipirámide que vimos para explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje se potencia en la cuarta revolución industrial, en la revolución digital, porque cada niño con su celular o su computadora ya no es
está aislado en la computadora, sino está vinculado al mundo social a través de esa misma computadora. Ya no es la computadora para trabajar yo, sino para trabajar yo con todos los demás elementos que conforman el aula, entre comillas, en la formación de los estudiantes. Eso solo se explica a través de lo complejo y se hace imprescindible. Es decir, cuando el estudiante se convence a través de la problematización del aprendizaje, que ya no es sencillamente decirle el concepto que se va a aprender, sino que él va a aprender un concepto, porque sin él no resuelve el problema. Fíjense que entonces el problema es el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso se logra sobre todo a escala mundial con el uso de los medios digitales. Hoy más que nunca, y yo lo veo en mi casa a través de mis nietas, que llegan a la mesa, se sientan, se supone que van a comer todo el colectivo de la familia, y sin embargo ellos van con su celular y siguen conectados con el mundo. Y yo no le dice, niña, apaga eso y hagan el favor de atender al colectivo de la familia. Las dos cosas son imprescindibles, y lo que nosotros tenemos que ser capaces, que estamos sumidos en un proceso complejo donde el fenómeno que estamos estudiando, por ser complejo, es contradictorio y complementario. Y entonces, esos instrumentos, ya sea el celular o la computadora, son la vía, el medio de adquirir el contenido resolviendo problemas. Entonces, el papel del maestro, permiso, el papel del maestro es motivar a través de la solución de problemas, haciendo uso de un cierto contenido para lograr el objetivo, que es el desarrollo de las capacidades y habilidades de los escolares. Ahora sí, Tere. Bueno, ahora vamos, muchas gracias, doctor, por la disertación que acaba de hacer, pero hay varios comentarios, reflexiones, preguntas que me parece que seguro van a enriquecer mucho este comentario inicial. Primero, muchos saludos de muchas personas, de muchos de sus alumnos de Perú, de Colombia, de Panamá, de Bolivia, de México. O sea, tiene aquí a todos sus alumnos prácticamente conectados. Entonces, una de las cosas más importantes son muchos saludos que tiene aquí. Hay un primer comentario interesante que lo voy a relacionar con un segundo comentario del doctor Luis Roberto Pérez. Dice el doctor, pues haciendo parte del comentario de lo que usted planteaba sobre lo espiritual y lo material. Dice, lo espiritual es justamente la evidencia del pensamiento. La cualidad cognoscente del ser humano se evidencia a través de lo espiritual, pero complementa esto con otro comentario más abajo en el que dice algo muy interesante. La educación sin conocimiento no existe, dice el doctor Roberto Pérez. La realidad se hace objetiva solo a partir de la canalización de lo subjetivo, y lo subjetivo nace en lo objetivo. Tremenda palabra que es lo cuántico. Como usted dijo, profesor, las ciencias sociales se han tratado de aislar de lo cuántico. Tremendo error. No sé si tiene algún comentario que hacer, doctor, respecto a este comentario. Bien, le agradezco las palabras. Lo subjetivo, que es el pensamiento, se hace objetivo a través de la acústica y llega al otro sujeto por las vibraciones que se producen en el aire, que llegan mecánicamente, acústicamente al tímpano del oído, y de ahí se transmiten objetivamente a través de radiaciones electromagnéticas que llegan al cerebro. Y es en el cerebro donde se van conformando el pensamiento.
Es decir, lo subjetivo está en el pensamiento, en la espiritualidad del ser humano. Pero yo lo aprecio a través de lo material y de lo objetivo. Es decir, los dos siempre están juntos. E incluso no vale la pena decir qué es primero, el huevo o la gallina. No sé. Lo interesante es que esa relación objetiva, subjetiva, material, espiritual, siempre están juntos y siempre se dan a la vez, individual y social, porque el ser humano es tal porque vive en sociedad, porque se interrelaciona con otro para poder cumplimentar sus necesidades con un carácter imprescindible. Y entra en contradicciones, claro que sí, permanentemente. Como no hemos sido capaces de encontrar la esencia contradictoria de la pandemia, ahí la vamos sufriendo hasta que encontremos bien cuál es el contrario dialéctico de esa patología para conformar el desarrollo. Es decir, mi intervención es para apoyarme en lo que él dijo y al mismo tiempo significar más que lo objetivo y lo subjetivo están presentes en el pensamiento-lenguaje, en el pensamiento, comportamiento del sujeto. Muy bien. Es interesante porque lo voy mirando a todos. Obsérvese que todos tenemos dos oídos, dos ojos, dos orificios, la nariz, o sea, siempre estamos buscando los pares, siempre, siempre, siempre. Yo tengo un nieto que es muy capaz, que asistía a mis clases y me dice, abuelo, pero oiga, hay una boca, una sola, en el medio de la clase. Y aquello fue un impacto. Todo el mundo más o menos se sonrió y eso. Y yo tuve segunda también hasta que me di cuenta que había otro hueco por ahí, que no solamente era la boca. Y entonces cuando lo dije, todo el mundo se rió. Pero claro que sí. Sin comer, solo comiendo no se resuelve el problema. Hace falta comer y defecar. Y por ahí yo veo a algunos médicos como Laborde, ¿quién más? Quizás. Y todo es imprescindible. Incluso los dentistas le dicen a la mandíbula, sea arriba y abajo, el contrario. Casi que le faltaba decir dialéctico. Porque sin el opuesto no se mascan ni no se comen. Y así sucesivamente. Es encontrar en todas nuestras reflexiones, incluyendo lo didáctico, por supuesto, dónde está la lógica dialéctica consustancial a el desarrollo de ese proceso. ¿Y quién es más importante, el maestro o los alumnos? Los dos, profesor, a la vez, en lucha y complementación. No hay lucha. ¿Quién dice eso? Pregúntenle a todos los maestros que hay aquí escuchándome. Pero entonces es una lucha a muerte. No, señor, al contrario, al desarrollo. Venga otra. Sí, hay otra pregunta que pues la escribí yo casi al principio, pero realmente es un poco el sentir de mis alumnos, o sea, yo como maestra de didáctica y mis alumnos de didáctica, que siempre hemos tenido esa pues preocupación. Usted al principio hace una analogía entre la ciencia física y la didáctica que se convierte en ciencia, ¿cierto? Hay muchas cosas de esa concepción epistemológica de la didáctica como ciencia en su libro Didáctica, la escuela en la vida. La pregunta entonces es, ¿qué significó para usted escribir el libro Didáctica, la escuela en la vida? ¿Qué lo llevó a hacer ese libro y qué vigencia considera usted que tiene en la actualidad después de casi 30 años de escrito? Me llevó darme cuenta de que las ciencias sociales eran
tan ciencia como la ciencia natural. Porque si las ciencias naturales entran en crisis y lo van y son consecuencia del desarrollo de la fuerza productiva en una sociedad, con más razón, las ciencias sociales también entran en crisis periódicas. Cuando nosotros empezamos a preocuparnos por estos aspectos, y cuando digo nosotros, estoy pensando en Carlos y Teresita, era porque la manera de enseñar a aprender era sencillamente positivista. Es decir, el comportamiento de nuestro actuar en el aula era igual que un automóvil. Yo piso el acelerador, el motor funciona con más potencia y se mueve el automóvil. Por lo tanto, yo le explico al estudiante, el estudiante me escucha, yo se lo vuelvo a explicar, el estudiante me escucha y después examino lo que yo dije a ver si él es capaz de reproducirlo. No es el camino. El camino tiene que buscar la solución de la contradicción alumno-profesor y eso se alcanza a través de la motivación. Es decir, lo que yo voy a enseñar, lo que voy a enseñar, tiene que pasar primero por el por qué lo voy a enseñar. Y digo qué, y alzo la voz cuando digo qué, porque lo interesante es que por qué lo que voy a enseñar y para qué lo voy a enseñar, hay un elemento que los une, que es el qué, que es el contenido. ¿Pero por qué? Porque estoy motivado. ¿Qué enseño? El contenido. ¿Y para qué lo enseño? Para que el escolar se transforme en su personalidad. Entonces yo escribo ese libro de didáctica para sustituir las didácticas mecanicistas de principios del siglo XX, que enseñaban por obligación y el alumno aprendía por obligación. Y aquí lo que nosotros tenemos que es motivar al escolar, que el escolar sea tan dinámico en el desarrollo del proceso como el maestro. ¿Y quién es primero? ¿El maestro o los estudiantes? Los dos a la vez, profe. Sí, hay dos preguntas que las voy a hacer juntas porque tienen una relación. Una es de Luis Bello, que dice: doctor Álvarez, ¿en qué medida el uso de la tecnología para la enseñanza a distancia potencia el proceso de aprendizaje? Y sigue una pregunta del doctor Pedro Alfonso: ¿qué rol juega la didáctica en los momentos actuales donde hemos tenido que pasar de una educación presencial a una modalidad virtual? O sea, ¿qué papel juega la didáctica junto con... La didáctica como ciencia tiene que encontrar la viabilización metodológica del objetivo que es la formación del escolar. Dije formación, no el aprendizaje, solo. Se aprende haciendo y se hace cuando se motiva, cuando se interesa. Si no voy con todos esos elementos a la vez, el alumno no se forma. Podrá repetir información, pero nosotros formamos a los escolares para que cuando sean médicos curen, cuando sean ingenieros construyan, y así sucesivamente. Y la única manera de aprender haciendo es porque me gusta, porque me interesa, porque estoy conciencia de que mi papel en la sociedad es imprescindible imprescindible para el desarrollo de esa misma sociedad. Entonces, el hecho de que de alguna manera estemos aislados por la pandemia es una
forma de reforzar el vínculo, porque el hecho mismo de que haya en esta conversación mexicanos, cubanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, es un índice de la cualidad superior que la cuarta y quinta revolución industrial, porque ya se habla de una quinta revolución, los qubits nos van a permitir ser cada día mejores maestros si somos capaces de aplicar esa tecnología como medio de enseñanza, como un instrumento de motivación de una cualidad superior. Hay una pregunta de la doctora Rosario del Pilar Gilbert. Dice la doctora, ¿se podría manipular una de las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener resultados deseados en el proceso de enseñanza-aprendizaje o tiene sus limitantes? No entiendo la palabra manipular. Bueno, ahí sí. Hay una persona que da respuesta debajo, que es el doctor Luis Roberto Pérez. Dice, me permito aportar un poco a esa pregunta. En la medida en que la tecnología aplicada se haya seleccionado a partir de un diagnóstico previo para lograr la pertinencia, no se puede asumir que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje sin antes garantizar su pertinencia. Bueno, pertinencia, estoy de acuerdo. Es decir, la pertinencia surge para satisfacer la necesidad y la necesidad es el problema. Por eso el punto de partida es el problema, pero cuando decíamos que es primero uno o el otro, el objetivo eso se van desarrollando los dos. La pertinencia, o sea, la necesidad de que esos contenidos se expliquen, es porque ese contenido para el escolar le es imprescindible en función de la satisfacción de sus necesidades, de sus motivaciones, de sus intereses. Y ahí es donde tiene que estar la maestría del maestro. Soy redundante a propósito. Que sea capaz de motivar, de interesar, enamorar al escolar a través de sus contenidos. No es un repetidor, porque para eso se puede tener una memoria. No. Es producir un intercambio. Doquiera que estemos, justamente gracias a la cuarta revolución industrial, entre ambos elementos que se oponen y se complementan y que conforman una unidad, que es el desarrollo del escolar en todos sus aspectos, cognitivos, procedimentales, actitudinales y sentimentales, que son las dimensiones de la personalidad de ese niño. Y además, él individualmente y en el colectivo de su aula, entre comillas. Sí, pregunto a los técnicos que están trabajando sobre esto. ¿Hay posibilidad de abrirle el micrófono a la doctora Rosario del Pilar para que ella pueda clarificar más la pregunta de que no comprende el doctor Carlos qué quiere decir manipular? A la doctora Rosario del Pilar. Tenga la bondad, doctora. No, a ver si usted puede abrir. Es que no puede abrir el micrófono. No se puede abrir el micrófono, parece. Entonces. A ver, no, ya puedo hablar. Ya. Bueno, primero un saludo paisano, doctor Carlos. Yo vivo aquí en México, pero soy cubana de la ciudad de La Habana. ¿De qué parte concretamente? Del Cerro. ¿Dónde está el hospital? La Covadonga. Bueno, pero... Era donde María y Ofar, yo vivía a una cuadra del Mónaco. Ah, yo vivía por los edificios Pastorita, por donde está la Covadonga. Ajá. Ajá, pero bueno, mira. ¿Y qué era de profesional? Yo soy matemática. Estudié en la vocacional Lenin y bueno, hice mi doctorado aquí en el Politécnico Nacional en México, en matemáticas.
Pero bueno, como pensamiento matemático, a mí te hice esta pregunta, y discúlpame que te trate de tú. Te hice esta pregunta porque me llamó mucho la atención el gráfico que pones sobre lo que es el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí, como matemática, veo varias variables, o sea, veo contenido, problema, objetivo, método y resultado de la evaluación. ¿A qué va enfocada mi pregunta? Si yo quiero tener un resultado favorable del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo podría, a lo mejor la palabra no es manipular, a lo mejor sería manejar, adecuar una de esas variables para obtener un resultado favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a lo que voy, mi doctorado fue parte de contextualizar la matemática y la motivación, que explicabas de que es muy importante la motivación y una de las cosas importantes es contextualizarla en el área de interés profesional. Pero mi pregunta es, ¿yo puedo manejar esas variables que conforman el objeto del PEA para obtener un resultado favorable en lo que es el proceso, o hay alguna limitación de alguna de esas variables que no pueda manejarlas favorablemente? No, todas están presentes a la vez, todas se relacionan entre ellas a la vez, todas tienen contradicciones y complementaciones a la vez. Entonces, justamente, como son variables que tienen una dimensión objetiva y subjetiva, material y espiritual, todas y ellas, cada una, entonces son manejadas por los dos polos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, uno motiva, interesa al estudiante a través del método, estructurando el contenido adecuadamente para que esté presente en el problema inicial, digamos matemático. Nosotros vamos a utilizar cualquier contenido que sea una derivada, una integral, a través de el estudio de un determinado fenómeno físico o económico en época de pandemia. Cómo disminuye la economía. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las causas? Y todos esos aspectos se manejan siempre juntos. Usted no puede obviar ninguno de ellos. Ni el contenido, ni cómo lo hago, método, ni con qué lo hago, medio, y cuándo, en qué y dónde, forma, etcétera. Es decir, los 12 componentes del proceso, y puede haber más. Nosotros hemos estudiado hasta ahí 12, hasta ahora, y 4 leyes. Esas están presentes siempre. Y justamente, como es un proceso consciente, la conciencia del maestro y de los alumnos, de un modo explícito, están presentes en el manejo operacional de cada uno de ellos en cada momento que se desarrolla el proceso. O sea, no hay ninguno que sea vamos a ver el contenido. A ver, Rosario, que no estoy yo. No. Son variables dependientes entonces. Sí. Ya. Lo único que la dependencia entre esas variables es dialéctica. Y ahí es donde está lo difícil de entender esto. Es decir, si hay una relación permanente de lucha y complementación. De lucha, ¿qué quiere decir eso de lucha? Ah, sí, sí. Es decir, ¿qué método voy a utilizar con estos contenidos? Hay que discutirlo e irlo precisando. A lo mejor para la primera unidad de la asignatura usé un enfoque metodológico y para el otro, porque los contenidos me obligan a cambiar los procedimientos. Como ahora mismo estamos nosotros aquí hablando con bolivianos o con mexicanos en
las condiciones tan complejas como es esta comunicación internacional y al mismo tiempo imprescindible. Y claro que sí, la sagacidad, inteligencia y en última instancia creatividad del maestro está en estar consciente de que aquí no hay nada que es primero. Bien. Bien, hay dos preguntas. ¿Es más importante en el matrimonio la mujer o el hombre? Y no estoy en contra de las relaciones gay. Bueno, seguimos porque, doctor, es que tiene varias Los preguntas. dos a la vez. Tiene varias preguntas y queremos ver si las pero al mismo tiempo, enseguida, pero al mismo tiempo, en tiempo de pandemia, que estamos obligados a estar juntos, puño, qué gana tengo que se acaba de pasar la pandemia. Y yo llevo 53 años de alegría, entre comillas, a la vez. ¿Eh? Venga, venga. Sí, es que hay una pregunta que hace Consto Apaza, Larico, que dice, no, voy a decir una que tenemos antes, acá arriba. Dice Quisel o Loisel, ¿de qué manera cree que impacte esta revolución en la educación intercultural? La revolución esta digital en la pedagogía, ¿no? Me imagino. Claro que sí, profundamente. Es más, esta misma comunicación que estamos teniendo en este instante genera una lógica de pensamiento cualitativamente distinta. Yo diría superior. Lo que pasa es que en la dialéctica, en ese desarrollo de negar la negación de la negación, que es otra de las leyes propias de la dialéctica, no piensen que es un proceso, no es determinista, más bien se parece a una figura espiraloidea. A ver la matemática, Rosario, que me ayude. Espiraloidea. Pero lo interesante es que esa espiral es ascendente y descendente a la vez. Depende de la personalidad de cada uno de los participantes. Cuando digo personalidad es maestro y estudiante. Es decir, en ningún momento veamos que la respuesta es única, determinista, lineal, sino que va conjugándose de acuerdo a las coyunturas que se vayan dando. Y ahí es donde tiene que estar la sagacidad del maestro. Muy bien. Hay otra pregunta, dice así, científicamente a usted se le ha asociado como el científico de la teoría de los procesos conscientes. ¿En qué consiste la misma y cuál es su aporte a esta? Mi aporte es precisar la lógica del pensamiento cuántico, de lo físico, complejo, de Edgar Morin en filosofía, a el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Delimitar cuántos componentes y leyes están presentes en él. Mi aporte es hacer de la didáctica una ciencia compleja. Perfecto. Hay una última pregunta que vamos a hacer porque ya el tiempo está que plantea el doctor Luis Roberto Pérez. Dice, ¿cómo sugiere postular la relación cuántica entre la educación y las TAC? O sea, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para explicar el campo de acción moderno. Es decir, la realidad invadida por la cuarta revolución. ¿Quiere que la repita? Porque es un poquito larga. Sí. ¿Cómo sugiere postular la relación cuántica entre la educación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, o sea, las TAC, para explicar el campo de acción moderno? Es decir, la realidad invadida por la cuarta revolución industrial. La realidad
invadida por la cuarta revolución industrial, claro que condiciona el medio para el desarrollo del proceso. Entonces nosotros tenemos que, a partir de ese factor, aspecto, variable, componente de medio, los métodos cambian, tienen que cambiar para lograr los mismos objetivos o superiores con los contenidos propios de cada una de las materias o ciencias que estamos estudiando. Es decir, sin duda, las revoluciones industriales, la cuarta y la quinta que está ahí ya presente, que va a ser la automatización de todos los procesos. Dentro de un ratico ya no va a haber choferes. Los carros se van a mover por sí solos. Pero justamente ese acondicionamiento tecnológico tiene que educar a los participantes en ese proceso, digamos, ese mismo ejemplo de los carros que se van a manejar por sí mismos. Pero usted tiene que dirigir ese proceso. Y eso genera un aprendizaje de esos medios cualitativamente distintos, usando métodos cualitativamente distintos para lograr el objetivo de trasladarme de un lugar a otro. Porque fíjense que aquí yo me he estado trasladando desde el norte, México, hasta el sur, Bolivia, pasando por Perú, Colombia, Ecuador, para poder lograr el objetivo que es la defensa de la concepción cuántica compleja y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea cada vez mejor y que esos alumnos egresen para resolver los problemas realmente que tenemos presentes en estos momentos, sobre todo de la pandemia. Hay muchos comentarios, doctor, muchas felicitaciones, muchas gracias por sus enseñanzas en otros momentos en que ha sido usted profesor. Hay un comentario muy un poco gracioso de Rosy Acevedo que dice: los viejos nos hemos modernizado con las clases online y los alumnos entonces nos apoyan. Eso es real, ¿cierto? Muy gracioso. Entonces, además, por acá, pues hay otros comentarios, muchos cariños, muchos saludos. Hay otro comentario acá. Siempre es un gran honor escuchar al doctor Carlos Álvarez. En Cuba estudié con sus libros y desde que estoy en México, mis estudiantes de educación siempre deben leer su libro Didáctica, la escuela en la vida. Aprender desde usted se convierte en un gran disfrute, de Judith Murphy. Estimado doctor, la última pregunta que ya tenemos, que vamos a ver aquí, que sería: ¿implica la cuarta revolución industrial y el enfoque cuántico una nueva forma de ver la didáctica y de replantearse el proceso de enseñanza-aprendizaje? Seguro que sí, en una cualidad superior. Seguro que sí, y en una cualidad superior. Si no somos conscientes de la necesidad imprescindible de transformarnos en la lógica de nuestra actuación pedagógica y didáctica a partir de las condiciones objetivas que generan la cuarta revolución industrial y todas las transformaciones que se van produciendo, entre ellas la misma pandemia esta, no cumpliremos nuestro objetivo de formar las nuevas generaciones. Hay muchos otros comentarios. Hay una sola pregunta que me parece que sería interesante para cerrar esto que estamos planteando, doctor, y dice Mónica Rojas: ¿hay algo diferente que usted agregaría o cambiaría en la actualidad a su concepción de la didáctica que escribió en su libro hace más de 30 años? Seguro que sí, y no por gusto. Ese mismo libro ya va por la 12ª edición. Seguro que sí, porque cada día soy más sensible a la necesidad de la transformación,
porque en el momento en punto que yo pienso que tengo la verdad absoluta, ahí mismo dejo de ser yo. Pues muy bien, yo creo que realmente usted va a tener acceso, tiene acceso a todo el chat, que es muy amplio, hay muchos comentarios muy interesantes. Todos también van a tener posibilidades de tener acceso a toda la conferencia de nuevo y a los comentarios que se hicieron, preguntas, las ampliaciones que hizo el doctor Carlos Álvarez a través de nuestro canal de YouTube, Unisan Cancún, con mayúscula, donde aproximadamente en unas 2 horas ya estará subido a ese canal de YouTube el material. Es un material de consulta para todos los profesores y estudiantes y de verdad ha sido un gran placer, profesor, contar con usted en el Centro Internacional de Investigación, Capacitación y Posgrado de la Universidad de Santander y para todos los países. O sea, no solo para México, sino para Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. No sé si usted quiere decir algunas palabras finales para darle punto ya final al ejercicio. Bien. Cuando llegamos a la vejez, nos damos cuenta de la necesidad de apreciar y estimular a los jóvenes para que vayan también en un proceso dialéctico de aspiraciones, de subidas y bajadas, a resolver los problemas cada vez más complejos que están presentes en la sociedad. Y entonces, ya hacer un llamado a los maestros como contraparte del aprendizaje, a darse cuenta que la vía de desarrollo de la sociedad es darnos cuenta que lo que nosotros hacemos es un trabajo profunda y esencialmente científico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted y a todos los participantes. Nos vemos en los nuevos webinars del CICIP UNICAM. Muchas gracias. Cuando habla un maestro, es la vida quien habla. Se ilumina.